Muy buenas, mis hermanos, muy buenas a cada uno de ustedes. Feliz domingo en el nombre de Jesucristo. Que la paz de Dios more en sus corazones. Que Dios le dé bendición a cada uno de sus familiares. Que Dios cuide a sus hijos e hijas, eh, a sus esposas y a la familia en general. Que Dios provea a cada uno de ustedes sus necesidades en su voluntad y que pongan en ustedes el querer y el hacer lo que a Él le agrada. Acuérdense que nosotros dependemos totalmente de Dios, como dice Jesucristo. Fuera de mí nada pueden hacer, nada podemos hacer. Eh, que Dios ilumine sus pensamientos y que abra su corazón para que este mensaje de hoy entre a cada uno de ustedes. A cada quien que escuche este mensaje, Dios abra su corazón y puede entender que la palabra de Dios es salvadora de nuestra alma, por medio de Cristo nuestro Salvador. Hoy vamos a dar un título y el título que vamos a dar del mensaje de hoy, la cizaña en la antigüedad, la cizaña en el presente. Quiere decir, en los tiempos de Cristo, lo que estamos viviendo ahora en el presente. La cizaña en la antigüedad, antes de Cristo, y la cizaña después en Cristo, en su ministerio y después de Cristo. Hoy vamos a dar la parte 1. Pero primeramente vamos a hablar qué es una cizaña. Pues la cizaña es una planta que pertenece al grupo familiar de las gramíneas, cuya principal particularidad de esta planta es que su semilla y la harina que se obtiene de ella es tóxica, no es comestible, mis hermanos. Entonces, la planta cizaña es una planta tóxica. Ahora bien, las plantas en la Biblia muchas veces simbolizan al hombre y a naciones. En el Salmo 1 representa al hombre cuando dice bienaventurado es el hombre que anda en los caminos del Señor, que no se sienta con los burlones ni está con pecadores, sino que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Ahora, ¿qué dice? Será como un árbol plantado a la orilla del río, que sus hojas nunca mueren, nunca se marchitan y siempre da fruto y prospera. Aquí representa al hombre en este salmo, porque habla del hombre, será bienaventurado el que obedece al Señor y se deleita en su ley, en su palabra. Dará buen fruto. Será un hombre que anda en los caminos de la luz. Y como podemos saber que cuando simboliza la planta naciones, lo podemos ver en Lucas capítulo 21. Lo podemos también ver en Mateo 24, que cuando se habla de la higuera, se está hablando de Israel. Acuérdense, cuando se habla de la higuera en la Biblia, se habla de Israel. Ahí vemos que la planta se simboliza muchas veces a naciones. Ahora, vamos a dar unas palabras que vienen de Dios. Y dice, como dice el Señor, y así dice el Señor. Cuidado con aquellos que se dicen que son míos, pero no lo son, porque no hacen mi voluntad. Fingen ser mis ovejas, pero son lobos de Satanás, porque buscan su propio porvenir y no el de mis ovejas. Hablan con palabras dulces y alentadoras que ellos usan para engañar a los débiles de la fe y apartarlos de mi camino. Estos lobos de Satanás se van a infiltrar en las congregaciones, es decir, en las iglesias, para debilitar y dividir al pueblo santo de Dios. Y buscarán la honra y gloria de los hombres, y no la verdadera que viene de Dios. Pero los que a mí me pertenecen no caerán en la trampa de los lobos de Satanás, en la cizaña de Satanás, porque a mí me pertenecen.
¿Y cuáles son los que pertenecen a Dios? Los que hacen su voluntad, los que comen cada día de su palabra, tienen intimidad con Dios en la oración. Esos pertenecen a Dios, los que han aceptado a Cristo como su Salvador. Ahora bien, hermanos, vamos a ver qué personaje de la Biblia fue el primero que infundó la cizaña, tanto en el cielo como en la tierra. Y sabemos que fue Satanás. Satanás fue el hombre que hizo que en el cielo hubiera una especie de guerra celestial, cuando él engañó a muchos ángeles a que se fueran de su lado. En Ezequiel 28, del 11 al 19, podemos verlo, mis hermanos. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Entonces vino a mí la palabra del Señor, diciendo: Oh hijo de hombre, entona un lamento por el rey de Tiro. Estas palabras literalmente no es al rey de Tiro. Está hablando también de un rey que tenía mucho poder, que tenía tanto esplendor, igual que el de Satanás. Tenía el corazón de Satanás. Era cizaña de Satanás este rey. Y dile que así ha dicho el Señor: tú eras un modelo perfecto, lleno de sabiduría y de completa hermosura. Estabas en el Edén, el jardín de Dios. Tu vestidura era de toda clase de piedras preciosas: rubí, topacio, diamante, crisolito, ónice, jaspe, zafiro, turquesa y berilo. Y de oro era la anchura de tus encajes, de tus engastes, y de tus engastes, perdón. En el día que fuiste creado fueron preparadas para ti. Cuando fuiste ungido, yo te puse juntos con los querubines protectores. Estabas en el santo monte de Dios y andaba en medio de las piedras de fuego. Era perfecto en tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad a causa de tu gran comercio, de tus gran negocios. En tu gran negocio, quiere decir de lo que él hizo en el cielo, que confundió a los ángeles que vinieron con él. Te, te llenaste de violencia y pecaste. Por eso te expulsé del monte de Dios, y un querubín protector hizo que desapareciera de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se enalteció debido a tu hermosura, a causa de tu esplendor. Corrompió tu sabiduría, se corrompió tu sabiduría. Yo te he arrojado en la tierra, te he puesto como espectáculo ante los reyes. Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo pues hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuanto te observaban. Todos los que te conocen entre los pueblos se horrorizarán a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. Aquí vemos la creación de Satanás. Vemos cómo hizo comercio, cómo hizo negocio, cómo debilitó, cómo dividió en el cielo. Y también, esto no lo voy a decir, pero en Isaías, capítulo 14, del 12 al 15, también habla también Isaías de Satanás también. De cómo él dijo: voy al cielo y me pondré en mi trono, seré semejante a Dios. Cosa que nunca pasó. Ahora bien, ya sabemos que él creó la cizaña en el cielo, pero en la tierra también la puso. ¿A dónde la puso? En los dos primeros seres humanos que Dios creó en la tierra, que fueron Adán y Eva. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 4 al 7. Y en el versículo 15, el cual vamos a ver de Génesis, Génesis 3, versículo 15. En los versículos 4 y 7 vemos que él ya engaña.
tanto a Eva como a Adán. ¿Y qué dije en las palabras que así dice el Señor? Él entra a dividir. Ya él dividió al ser humano de Dios. ¿Por qué? Porque ya ellos sabían ya lo que iba a ser el bien y el mal. Y ellos iban a tener que coger su propio camino o el camino de Dios. Ya no había una comunión como había anteriormente. Y pecaron. El pecado divide al hombre de Dios. Pero en el versículo 15 del capítulo 3 vemos la profecía de Dios, donde van a salir, donde iba a venir el Mesías de una mujer, y cuál iban a ser descendientes de Satanás y descendientes del Mesías. Y dice, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Sus descendientes te golpearán en la cabeza, y tú le golpearás en el talón. Sabemos que Cristo vino de una mujer llamada María. Pero sabemos que el corazón del ser humano se ha corrompido. Y muchos, aunque nazcan de mujer, son descendientes de Satanás. ¿Y cuál fue el primer hombre? Que fue cizaña para su hermano, que lo mató, que pertenecía a Satanás. Vamos a verlo en Génesis, capítulo 4, versículo 8. Génesis capítulo 4, versículo 8. Todo el mundo sabe esta historia, pero hay que decirlo, hay que decirla, perdonen. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano, Abel, y lo mató. Y si leemos, vemos que Caín nunca se arrepintió de la muerte, porque él no pidió perdón, ni se humilló ante Dios pidiendo perdón por la sangre de su hermano. Porque los que pertenecen a Satanás no se arrepienten de su maldad, porque son de Satanás. Ahora, ¿dónde lo podemos ver que son de Satanás? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, versículo 11 y 12. Dice, este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No debemos ser como Caín, quien pertenecía al maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque Caín hacía lo malo y su hermano lo recto. Aquí lo dice claramente, 1 de Juan capítulo 3, 11 y 12. No debemos ser como Caín, quien pertenecía a quién? Al maligno. ¿Y quién es el maligno? Satanás, quien inculcó la cizaña en los corazones del ser humano. Caín fue el primer descendiente terrenalmente de Satanás. Y hay muchísimo en nuestro tiempo. En los tiempos de Cristo hubo bastante y en los tiempos de la iglesia todavía siguen yendo, que salen de la iglesia. Pero de eso vamos a hablar la otra semana. Ahora bien, hermano, para seguir con el mensaje, vamos a ver hombres que Dios escogió, que de su propia familia fueron cizañas para ellos. El primero fue Noé, capítulo 9, versículo 22. Su hijo Can lo deshonró porque vio su desnudez. Otros dicen que hubo algo más profundo. Yo me voy a atar a lo que dice la palabra. Él vio su desnudez. Muchos dicen como que él se burló al ver a su padre desnudo y estaba borracho. Ahora bien, los descendientes de Can fue maldecido su hijo menor por Noé, que fue Canaán, ese pueblo enemigo íntimo de Israel. Pero Israel, por no obedecer a Dios y destruirlo a todo, vemos que en Jueces capítulo 2, versículos 1 y 3, vemos que el ángel del Señor le habla al pueblo de Israel y le dice, yo fui que te sacó de Egipto, dice el ángel del Señor, pero no obedeciste lo que te dije, que destruyera a todos los cananeos. Ahora ellos serán espinas en tu costado y sus dioses serán tentaciones para ti. Y eso mismo pasó, se cumplió. Porque la descendiente de Can fueron mis hermanos.
los descendientes de Can fueron cizaña para Israel. Misraín fue hijo de Can. Y Misraín representa a Egipto. Y Egipto fue el primer pueblo que esclavizó a Israel. Los cananeos, Canaán era hijo de Can. Y en la historia, ahora mismo, en estos tiempos, son enemigos tanto de los cristianos como de Israel, el pueblo terrenal de Dios. Digo pueblo terrenal de Dios porque Israel no ha aceptado al Mesías, vive en lo terrenal. Aunque alaben a Dios a su manera, pero ellos viven en lo terrenal, no viven en lo espiritual. Mas el pueblo santo de Dios, que es la iglesia que se ha aceptado a Cristo, digamos el Espíritu Santo, pues somos el pueblo santo de Dios. Somos el pueblo espiritual de Dios. Y vemos que el hijo Can fue cizaña de un hombre escogido por Dios, como le dije anteriormente. ¿Quién fue también el primer hombre ya que después del diluvio se rebela contra Dios? Que hace que se vayan a la idolatría. Nimrod. Nimrod fue el primero que se opuso, el primer hombre que se opone después del diluvio contra Dios. Descendiente de Satanás. Fue cizaña. Llevó a la idolatría a las ciudades que él había conquistado. Él fue el fundador de Nínive. Y son casualidades de la vida que esas naciones actuales son enemigas de los cristianos y enemigas del pueblo terrenal de Dios, que es Israel, mis hermanos. Porque Asiria es Irak. Y los iraquíes, ya saben, donde ven un cristiano es como ver, ya ustedes saben. Si cuando lo agarran, le mochan la cabeza. Y cuando agarran a un israelita, hacen lo mismo también. Después de tanto tiempo, siguen siendo enemigos de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque son descendientes de Satanás. Y lo que es de Satanás no puede amar la cosa de Dios. Aborrece, las odia. Seguimos. En Génesis 39, vamos a ver a José. Vemos el problema de José con sus hermanos, que también fueron crueles con José. Hasta lo vendieron. Pero Josué vemos que lo perdona. Pero vemos que Josué, cuando llega a Egipto, tuvo una cizaña en su camino, y José fue un hombre escogido por Dios. Tuvo una cizaña en su camino, que fue la mujer de Potifar, la que quiso seducirlo para tener relaciones sexuales con él. Pero vemos que en Génesis 39, versículo 9, José le dice a la mujer de Potifar que no puede tener relaciones con ella, porque él tuvo la confianza de ponerlo encargado sobre todas las cosas de su hogar, de la casa. Entonces, ¿cómo podía hacerle semejante traición? Además, pecaría contra mi Dios, le dice. Aquí vemos que los que pertenecen a Dios no caen en la trampa de la cizaña, como le dije en la palabra anteriormente que dije. Los que son de Dios no caen en la trampa de la cizaña. Y si caen, se levanta y piden perdón a Dios por caer. Pero Dios lo protege y lo rescata. Seguimos. Ahora vamos, hombre de Dios, Moisés, mis hermanos, fue un hombre de Dios. Y vemos que en el capítulo 12, 1 y 2, se revelan sus dos hermanos, Aarón y Miriam, testigo fiel de todo lo que hizo Moisés por medio de Dios al pueblo de Israel. Ellos criticaron, se opusieron a Moisés, pero Dios oyó y actuó directamente Dios. Pero disciplinó a Miriam porque la hirió con lepra. Pero a Dios actuó porque íntimamente Dios escucha todo. La presencia de Dios está en todos lados, mis hermanos. Él escucha todo. Proverbios 15:3. Dios está tanto en los caminos de los buenos como en el camino de los malos. Ahora vemos también en número 16, donde Coré, Datán y Abiram y muchos hombres se oponen a lo que Dios estableció, que fue Moisés el guía de Israel.
Y ellos estaban metiendo cizaña al pueblo para que se dividiera el pueblo. Pero Dios actuó de inmediatamente, hizo que la tierra se abriera y se tragó tanto a la familia de Coré, de Datán, de Abirán, su mujer y sus hijos, y a todo lo que le hicieron coro, como decimos en República Dominicana. A todo lo que le hicieron, le siguieron a ellos. Dios se lo tragó. La tierra se lo tragó, perdón. Aquí vemos que hombres de Dios también fueron víctimas de cizaña. Pero ellos no cayeron en la trampa, sino que Dios le dijo a Coré, si eres tú que vas a ser el guía, pues hablemos con Dios. Y Dios decidió que era Moisés. Y lo que más le dolió a Dios es que ellos estaban dividiendo al pueblo. Y Jesús en Mateo dice que todo reino dividido, toda ciudad y familia dividida no puede subsistir. La división no trae nada bueno en la familia. Y es lo que Satanás hace en estos momentos, en estos tiempos. Meterse en los matrimonios, dividir al hombre de la mujer, pone a la mujer en contra del marido y al marido en contra de la mujer, a los hijos en contra de los padres y los padres en contra de los hijos, la nuera en contra de la suegra y el suegro en contra de la nuera. Es una total caos ahora mismo, pero la familia que pertenece a Dios no será dividida si pertenece realmente a Dios. Y eso se logra con mucha oración, con mucha rodilla, mis hermanos, en estos tiempos, mucha rodilla. Como daba Moisés, mucha rodilla por el pueblo de Israel. Ahora seguimos. Josué también tuvo cizaña. Acán, en el capítulo 7 de Josué, versículo 16, Acán roba objetos que Dios le dijo que no tenían que robarlo. Hizo pecar a Israel. ¿Y qué hizo? El reino de Ai le ganó la primera batalla a Israel. Y Dios sabía que había pecado, qué tribu había pecado. Y Acán pertenecía era un jefe patriarcal de la tribu de Judá. En segunda de Samuel, para seguir, vemos también que Absalón se rebela contra David, su padre. Lo mismo que hizo Satanás, se rebeló con su creador. Satanás era el ángel más hermoso que Dios creó. ¿Y quién el hombre terrenalmente hablando en la Biblia, que la Biblia califica como el más hermoso? Absalón, el hijo de David. Era hermoso de la coronilla hasta los pies. De la cabeza hasta la planta de los pies. Dice la palabra que era totalmente hermoso ese muchacho, pero se rebeló contra su padre. Tuvo el trono, dividió el trono y se sentó, quiso ser rey. Y aparte de eso, se acostó con toda la concubina de su padre y lo vio todo el pueblo. Este chico, este hijo, era descendiente, aunque venía de David, pero pertenecía a Satanás. Porque lo que hizo está prohibido en la ley. Honra a tu padre y a tu madre, lo dice claramente. Tendrá larga vida. Absalón murió joven. La palabra de Dios no se equivoca. Y así vemos en el trayecto de la palabra, en la antigüedad, mucha cizaña. Salomón hizo que el pueblo de Israel fuera dividido por su fornicación y idolatría. Jeroboam, el primer rey del norte, de las 10 tribus de Israel, también hizo pecar al reino del norte, porque hizo 2 becerros de oro. Manasés, aunque se arrepintió, también fue cruel, pero se arrepintió. Josías, que fue un gran rey, todos sus hijos fueron crueles. Y la palabra nos dice que los hijos de Josías se arrepintieron, no lo dice en la palabra. Así que, hermanos, los que son descendientes de Satanás no se arrepienten de su maldad. Ahora muchos de nosotros podemos caer en pecado. Nosotros lo levantamos y pidiendo a Dios cada día que nos perdone nuestras debilidades. Ahora bien, tú quieres ser descendiente del Mesías, acéptalo. Es gratis, no tienes que pagar nada, acéptalo. Y serás descendiente del Rey eterno. Y tú también serás eterno.
¿Quieres ser descendiente de Satanás? Quédate aquí en la tierra pensando en lo terrenal. Y pasarás como el tamo, como la paja del tamo que se la lleva el viento. Así será tu vida. Pero serás eterno en el infierno. Serás eterno por en el infierno. Así que hermanos, una pregunta. ¿Qué quieres ser? ¿Cizaña o trigo? Yo soy trigo porque pertenezco a Dios. Dios los bendiga. Cristo es salvación y nuestra roca que nos sostiene. Amén.